Buenos días. Muchísimas gracias a todos. Gracias también a nuestros compañeros gráficos. Y, por supuesto, bienvenidos a esta nueva edición de estos encuentros SER, estos encuentros de la cadena SER. Ya saben que nosotros, además de nuestra misión diaria, la misión de informar, de trabajar para mantener ese liderazgo que tenemos en los medios de comunicación de nuestra comunidad, pues nos gusta también hacer alguna modesta contribución al debate de esta tierra. Siempre nos ha parecido que un debate, que un diálogo como los que organizamos, pues pueden enriquecer un poco precisamente esa agilidad y esa potencialidad de nuestra sociedad. Es por eso que desde hace meses, de la mano de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana y especialmente de su presidente, Salvador Navarro, empezamos a trabajar ese encuentro antes de que incluso el señor Garamendi fuera elegido presidente. Ya se barruntaba el tema y posteriormente se confirmó. Gracias, señor Garamendi, ante todo, por su deferencia con la cadena SER, por haber aceptado nuestra invitación, por estar hoy aquí con nosotros y, además, hacerlo cuando no han transcurrido ni 24 horas de una reunión muy importante de su comité ejecutivo y del nombramiento del mismo ayer en Madrid. Con el señor Garamendi vamos a dialogar prácticamente durante una hora sobre sus planes al frente de la COE, pero también sobre los diferentes temas de la actualidad del mundo de la economía, de la sociedad, de la política, poco, que me consta que no le gusta mucho hablar de política, pero alguna pregunta tendremos que hacerle. Y todo ello en un acto que no solamente van a poder seguir ustedes, los que están aquí en esta sala del Hotel Westin, sino que lo van a poder hacer en directo a través del streaming, de estas pequeñas cámaras que ven ustedes aquí, en una realización en directo a través de nuestra web. Quiero agradecer, por supuesto, la presencia, insisto, de todos ustedes. Yo creo que son una buena muestra, se lo decía el señor Garamendi, de la representación más destacada de la sociedad de la Comunidad Valenciana. En el plano institucional, los máximos responsables de todas nuestras instituciones, del Consell, con el presidente Puig, con la vicepresidenta Oltra, a la que, por cierto, felicito hoy en el día de su cumpleaños, del resto de consellers. No va a haber tarta, que nadie se asuste. Del Gobierno central, por supuesto, con el señor Fulgencio, el delegado del Gobierno, de la Diputación, con el señor Gaspar. Del Ayuntamiento hoy no han podido venir porque están en el pleno mensual. Y, por supuesto, también dentro del plano político, de forma muy especial, porque a nosotros nos gusta presumir de pluralidad, y tenemos a las dos portavoces más destacadas de la oposición en nuestra comunidad, a Isabel Bonich, del Partido Popular, a Mari Carmen Sánchez, de Ciudadanos, a los cuales agradezco también de forma muy especial aquí su presencia. Y, por supuesto, el mundo económico, se encuentra la máxima representación también con José Vicente Morata, el presidente de las cámaras, Ismael Sáez de UGT, Arturo León de Comisiones Obreras y la sociedad civil, en definitiva, con el rector de la Politécnica, entre otros muchos. También, en este capítulo de agradecimientos que voy a ir acabando, a mis compañeros de otros medios de comunicación que han tenido también la gentileza de acompañarnos aquí a los de la cadena SER, y quiero resaltarlo de forma especial. Y a las empresas que nos han ayudado a estar hoy aquí, a organizar este acto, a CaixaBank con su titular en la comunidad, a Chicu Costa, Intu Mediterráneo, con Salvador Arenere, a Consum, con Teresa Bayarri, Rivera Salud, Alberto de Rosa, y Ernostrum, a Carlos Bertomeu. Capítulo de agradecimientos completado. De forma muy especial no podía olvidar, como no, a la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Están aquí los presidentes también de sus consejos provinciales. Hay una amplia representación y, por supuesto, al frente de ellos, Salvador Navarro, no solamente presidente de la Confederación Empresarial, sino desde ayer vicepresidente de la COE. Yo creo que, de forma breve, quién mejor para presentar al señor Garamendi que el propio Salvador Navarro. Le invitaría a que pueda dirigirnos unas palabras y nos presente al que es su presidente, es el presidente de la patronal española, es el presidente de todos los empresarios. Salvador Navarro, cuando quiera. Buenos días a todos, presidente, vicepresidenta, delegado de Gobierno, presidente del Consejo de Cámaras, autoridades, empresarias, empresarios.
Es para mí un honor presentar y compartir este foro con vosotros y con el presidente de la COE, recién nombrado prácticamente hace un año, a quien tengo que agradecer enormemente su presencia hoy aquí. Creo que es importante que nada más acabar ayer el Comité Ejecutivo, el presidente de la COE esté en esta comunidad, en su primera visita institucional a un territorio como es este. Los empresarios y empresarias de esta comunidad siempre hemos sentido el respaldo de Antonio Garamendi. Lo sentí yo personalmente cuando me nombró vicepresidente de CEPIME. Junto a él hemos hecho posible que CEPIME, la hermana gemela de COE, haya crecido y haya sido más eficiente para los intereses de los empresarios españoles. Lo sentimos cuando le trasladamos el proyecto de la nueva Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Él ha sido testigo del proceso de consolidación de la Confederación como organización representativa de los intereses de empresarias y empresarios de esta comunidad. Y lo hemos sentido ahora cuando ha confiado también en la Confederación Empresarial para ocupar una vicepresidencia de la COE. Quiero decirle que él también puede contar con el apoyo y colaboración, y lo tiene claro, de los empresarios de la Comunidad Valenciana. Y, de hecho, los empresarios de la Confederación hemos hecho una apuesta claramente por COE, dado que nunca nuestra comunidad ha tenido tanta presencia en su asamblea. Creemos, como él, que en un contexto como el que hemos atravesado, de crisis profunda y larga en el tiempo, una crisis sin precedente, los empresarios hemos sido más necesarios que nunca. Lo dijo Garamendi en su intervención de investidura: el 90% de los trabajos en los últimos años lo han creado las empresas privadas. Los empresarios somos el futuro porque somos los que realmente podemos crear empleo y generar riqueza. Por eso trabajaremos junto a COE para que su apuesta por los jóvenes empresarios y el Plan de Choque de Empleo Joven 2019-2021 sea un éxito. En la CEF, como en COE, también somos inclusivos. El nuestro es un proyecto integrador donde caben todos. Las puertas de la CEF siempre están abiertas para los empresarios que apostaron por nosotros desde el primer día, para los que lo han hecho más tarde y para los que lo harán en un futuro. Y como él, creemos que el diálogo social es lo que nos va a hacer avanzar. La negociación colectiva es un elemento de éxito para la empresa y también para los trabajadores. Los cambios en materia laboral deben surgir de los procesos de diálogo social, que son la herramienta que dará los resultados necesarios. Garamendi aseguró, al ser elegido presidente de la COE, que la COE la integran casi 3.000 organizaciones empresariales y cientos de miles de empresas. Yo también tengo que presumir de organización. La CEF la integran más de 500 asociaciones y empresas, y seguimos sumando organizaciones y empresas de Castellón, Valencia y Alicante. Hoy mismo tenemos comité y junta directiva. Anunciaremos 3 nuevas incorporaciones. Y ya paso a la presentación de Antonio Garamendi. Antonio, nacido en Guecho, ha estado, por tanto, de Bilbao. Ha estado relacionado con el mundo de la empresa desde muy joven, con negocios familiares, con proyectos que emprendió él mismo y participando en los consejos de administración y de asesoría de grandes empresas. En la actualidad, su actividad principal está relacionada con los sectores del metal, la construcción, inmobiliario, de seguros y hostelería. Además, es consejero independiente y vicepresidente de AERNOR Internacional, y también desde muy joven ha estado vinculado al movimiento asociativo empresarial, lo que le llevó a ser el presidente fundador de la Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco. Posteriormente fue elegido presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios y presidente de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial de Vizcaya, presidente de la Comisión de Energía y de la Creación de Empresas de la COE, presidente de Confemetal y presidente de CEPIME. En la actualidad es vocal de la Comisión Ejecutiva del Metal y de la Cámara de Comercio de Vizcaya, de la Fundación Formetal, del Instituto de Estudios Económicos y desde el 21 de noviembre presidente de la COE. No me extiendo más, es momento de escuchar al protagonista de hoy, al presidente de la COE, Antonio Garamendi, a quien una vez más agradezco que hoy nos acompañe en este encuentro. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias a Salvador Navarro. La verdad es que escuchándole algunas loas, claro, no me extraña que le haya nombrado vicepresidente, ¿no? Bueno,
Señor Garamendi, cuénteme por lo más próximo, porque, insisto, no han pasado ni 24 horas como ha sido esa elección. Incluso, si me permite, ya que estamos en la Comunidad Valenciana, ¿qué papel espera del empresariado de la Comunidad Valenciana en esta nueva etapa que usted encabeza en la COE? Bueno, primero, buen día. Muchas gracias a la cadena SER por esta invitación. Sí me gustaría saludar y agradecer la presencia del presidente. Querido presidente y vicepresidenta, muchísimas felicidades. Igual no hay tarta, pero igual te cantamos al final. Yo diría autoridades, miembros de los partidos políticos, iba a decir camaradas de los sindicatos, que también os agradezco mucho que estéis aquí en la mesa, es fundamental. Empresarios y empresarias y amigos y amigas, ¿no? O sea, ¿qué tengo que decir? Bueno, lo primero que sí me gustaría decir antes de empezar es que yo voy a transmitir a las preguntas que me hagas con la sinceridad y lo llano que pueda para que se entienda, pero que todo el mundo entienda que estoy planteando las opiniones de los empresarios de España. Es decir, con todo el respeto a las opiniones de los demás, pero que, lógicamente, mi obligación y mi deber, lógicamente, en este caso y en esta mesa, bueno, en esta mesita, es plantear esto. O sea, lo primero que siempre digo es que se entienda que, lógicamente, tenemos que plantear nuestras posturas, con todo respeto hacia las opiniones de los demás. ¿Qué opino? Pues yo creo que la Comunidad Valenciana tiene el mejor presidente de los empresarios que puede haber. Es que lo digo y lo tengo muy claro. ¿Y por qué? Pues porque también en las organizaciones empresariales han pasado su crisis y también estamos en pleno proceso de renovación. Y de estructuras antiguas, de formas de actuar antiguas, pues vinieron unos tiempos donde, afortunadamente, los empresarios valencianos de la Comunidad Valenciana pues se dieron cuenta que tenían que tomar otro rumbo, otra forma de actuar, otro plan estratégico, y hay una persona que con muchísima generosidad se puso al frente de ello en un momento muy complicado, y lo digo porque era muy complicado, y la verdad es que está dando sus frutos, ¿no? Y es un lujo. Es un lujo ver, como decía Salva, de cómo se está conformando esta nueva confederación con representatividad territorial, con representatividad industrial, como está Cofindustria, con representatividad de absolutamente todos los sectores. Es decir, pues desde en Alicante el metal, la juguetería, los hoteles, estamos hablando de la cerámica en Castellón. Es decir, y yo creo que eso es realmente lo que tenía que hacer la Comunidad Valenciana, y la verdad es que la Confederación, y con Salva al frente, la verdad lo está haciendo. Y en ese sentido, por acabar, y por eso siempre, lo he dicho antes, tanto Juan Rosell como yo hemos apoyado desde el primer día este proyecto, lo vamos a seguir apoyando, porque es realmente la representación real de los empresarios de la Comunidad Valenciana. Y es de agradecer también a la Generalitat, que también lo ha tenido claro desde el primer día. No, porque le decía que, por supuesto, se encuentra todavía la CEB en ese proceso de crecimiento que el propio Salvador Navarro decía, pero con el nombramiento de ayer, no solo de él, sino de otros miembros de la patronal valenciana, obviamente CEO es un nivel nacional, pero entiendo que usted ha hecho un guiño a una comunidad importante como esta, en esa nueva estructura que se ha empezado a gestar, bueno, con su nombramiento, que no hace ni un mes, ¿no? Creo que mañana se cumple el primer mes al frente de COE. A ver, yo tengo claro, dentro del liderazgo que me corresponde, que me han pedido que tenga, un elemento claro. Yo creo en la España diversa y yo creo en la España plural. Y la España diversa y la España plural es que Valencia es España, que Bilbao es España, que Galicia o que Andalucía, que no solo en la capital es donde se gestiona este país. Y es la suma y el esfuerzo de todos lo que realmente conforma un país potente y unido. Y esto es simplemente la prueba palpable de que hay que hacerlo así. Y es por eso por lo que Valencia tiene el peso exactamente que se merece, porque aquí hay un montón de empresarios, de empresas fundamentales importantísimas, tractoras no solo de la economía valenciana, sino de la economía española, y tienen muchísimo que decir. Y además hay otra cosa que a mí me parece fundamental de las empresas en Valencia, y es la lealtad, y es la defensa clara de los intereses de la Comunidad Valenciana,
y ahí están el corredor del Mediterráneo y otras muchas cosas que Salva pelea de forma denostada en Madrid, pero a la vez la lealtad institucional de que tenemos un país potente, que merece la pena, que se llama España dentro de Europa y es lo que nos hace fuertes. Pero en esa pluralidad del país es importante, al menos a mí me lo parece, que en una institución tan importante como la COE, pues el anterior presidente fuera catalán, que usted sea vasco, que ahora hay una representación valenciana importante. ¿No cree usted que en Madrid, por simplificar el tema, sí que hace falta que ser conscientes de esa pluralidad que probablemente el resto de comunidades, en la suya, en la nuestra, lo tengamos más claro? Bueno, por eso yo creo que esta es la prueba del 9. Nosotros lo estamos haciendo, no vamos a hacer ninguna... Nosotros vamos a hacer lo que es decir, insisto, nosotros tenemos claro cuál es esa España diversa, esa España plural, esa España unida, esa España constitucional. Y yo lo único que estoy haciendo es aplicando el método, sin más. Es decir, o sea, Valencia está donde está porque le toca. Y como está el País Vasco con Confebask, o como puede estar la Confederación Gallega o Murcia. Es decir, yo creo que... Y todos con la claridad de defender lo propio, pero tener claro que hay un proyecto común que merece la pena. Por tanto, es que a mí me parece normal. Yo comprendo que es que los que somos de... sorprenda, parece. Sí, bueno, los que somos de provincias, como suelen decir, pues estamos muy orgullosos de serlo. O sea, que no tengo ningún inconveniente en que esto sea así. En esta nueva etapa, a la hora de configurar nuevos equipos, usted desde el primer día ha hecho pronunciamientos claros por una apuesta por incorporar a más mujeres a los órganos directivos de la COE. Permítame una pregunta muy directa. ¿Esto lo hace usted por estrategia, por moda o por convicción? Pues yo creo que por lo tercero, ¿no? Es decir, yo creo que es que en estos momentos plantearse o la moda o la estrategia sería un error, porque entonces no funcionaría. Es decir, yo creo que la incorporación de la mujer, en este caso al mundo del trabajo, en este caso al mundo asociativo, es clave. Yo creo que aporta muchísimo y entonces yo creo que es algo normal. De hecho, en Cepime tenía tres directores, de los cuales 2 eran mujeres, antes de empezar estas cosas del Me Too, es decir, y luego tenía 2 y 2. Es decir, y en estos momentos acaba de incorporarse una mujer al equipo directivo, habrá alguna incorporación más. He planteado que las 5 personas que yo puedo incorporar al comité van a ser mujeres, van a ser grandes empresarias. Y de hecho ya hemos incorporado ayer 2, a Inés Juste del Laboratorio Juste, que fue presidenta del Instituto de Empresa Familiar, que fue la empresaria del año de la Caixa el año pasado, y a María José Álvarez, la presidenta del Grupo Eulen. Es decir, que es que hay mujeres y que tienen una valía impresionante y que pueden aportar. ¿Por qué tenemos que provocar en COE más incorporación de mujeres? Pues porque a mí, yo no elijo a la gente que me viene. Es decir, la Comunidad Valenciana me manda un presidente, será hombre o mujer. Madrid me manda un presidente, será hombre o mujer. Por tanto, yo lo que tengo que intentar es compensar en lo que yo pueda para equilibrar. Y ayer, y por acabar, también a la hora de integrar presidentas a las comisiones, pues realmente prácticamente todas las mujeres que están en el comité ejecutivo prácticamente tienen una presidencia de comisión. Aquí también en Valencia tenemos a Eva Blasco al frente precisamente de la organización provincial. Pero yendo más allá, y es un gesto que yo personalmente valoro y saludo, ¿qué se puede hacer más allá desde la COE para que esto nos quede ahí, para que haya una mayor incorporación de mujeres a los equipos directivos de las empresas? Ya sé que es una decisión evidentemente personal, pero ¿qué impulso quiere dar usted? Y si me permite también un poco en el plano de los trabajadores, ¿cuál es su opinión para que pueda romperse esa brecha salarial, para que de verdad las políticas en favor de la mujer en el mundo del trabajo sean efectivas? ¿Cuál es su idea al respecto? Nosotros este mes de enero vamos a presentar un estudio muy potente que hemos desarrollado con Price sobre la brecha salarial. Y digo que va a ser muy potente porque cuando se habla de la brecha salarial se habla, vamos a decirlo, en cuantitativo, pero hay que ver los elementos por los cuales se ha producido esa brecha. Y entonces se ha estudiado muy bien y vamos a incidir en cómo podemos mejorar esos elementos, porque uno son por las edades en este momento de las mujeres, por los tipos de trabajo que tienen, por la incorporación más tardía, por ejemplo, por las reducciones de jornada. Es decir, entonces, esto lo vamos a plantear en enero porque pensamos, además, ¿entiende? Me lo has dicho antes, porque es que me lo creo. Me acabas de decir antes, pues te lo digo, es que me lo creo. Nosotros apostamos por los ODS de forma potente y vamos a hacerlo.
¿Qué hace COE? En estos momentos COE tiene un programa que lleva ya 4 años, lo digo porque es que lo hace desde hace mucho tiempo, que se llama el Proyecto Promociona. El Proyecto Promociona, por el Proyecto Promociona, que lo hacemos con ESADE, han pasado ya del orden de 500 directivas. Y este año pasarán otras 100. Y lo que es un programa de un año donde las directivas participan también con grandes empresarias, con las grandes empresas, porque el objetivo es que esas directivas, vamos a decirlo, tengan una capacidad de subir de nivel. Y en una gran medida el programa está funcionando porque gente que viene de las empresas, normalmente también es verdad que es de grandes empresas, y es gente que normalmente está accediendo a unos puestos directivos superiores a los que tenían. Es decir, es que yo creo que es un problema de mentalidad, es un problema de oportunidad y es un problema también de formación. Yo creo que es un tema importante. Y luego, yo sí diría, por lo menos la percepción que tenemos, es que a medida que pasan los años, las mujeres tienen mucha más penetración en lo que es el mundo laboral, ¿no? Permítame que cambiemos de tercio, que hablemos de sostenibilidad. También en su discurso de proclamación usted dedicaba un capítulo a este tema. Pues ponía en el centro, si no recuerdo mal, me corrige un poco a las personas, al medio ambiente, pero también añadía que todo esto debe ser compatible con la viabilidad de las empresas. ¿Cómo es posible compaginar todo esto? ¿Cómo es posible hacer cuadrar ese puzzle, personas, medio ambiente, a su vez viabilidad de empresas? A ver, cuando uno estudia, piensa o lee los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo creo que son de la ONU, yo creo que nadie puede decir que no está de acuerdo con ellos. Es decir, lo digo con toda sinceridad y además, nunca mejor dicho, son unos objetivos. Por tanto, yo creo que toda la sociedad tiene que estar en esa dirección, ¿no? Pero es cierto que cuando se habla de sostenibilidad y en las empresas, cuando hablamos de RSC, de gobernanza, siempre tenemos las 3 patas de la banqueta. Y hay 3 patas. Una es el de las personas y, lógicamente, es el trabajo digno. Es decir, que yo creo que es algo en el cual todos tenemos que ir en esa dirección. Un segundo punto es el mundo que vivimos, pues lógicamente necesita, vamos a decir, una economía verde. El mundo que vivimos necesita, lógicamente, un medio ambiente limpio, vamos a decirlo, y yo creo que nadie puede negarse a eso, y además es que es el futuro, es lo que viene. Y de hecho las empresas lo tienen que ver como una oportunidad y se está viendo como una oportunidad. Ahí están las energías renovables, es decir, las empresas se mueven e innovan y avanzan. Pero hay una tercera pata que muchas veces se olvida. Y se olvida porque a veces cuando se está en el fragor electoral, pues se piensa en la primera y en la segunda, pero la tercera es la sostenibilidad económica. Es decir, hay que ir a ese mundo, pero hay que ir avanzando de una forma progresiva. De hecho, bueno, se ha visto estos días, pues se hace un anuncio precipitado, en nuestra opinión, sobre cómo una tecnología va a desaparecer y se pone en peligro 3 millones de empleos en España. Es decir, que no tiene nada que ver con que en vez de decir mañana esa tecnología desaparece, decir, oiga, el CO2 en el año 40 va a ser en un porcentaje de tal. Y las empresas ya nos preocuparemos de innovar. Lo resumiríamos en una transición ordenada o coloquialmente sin prisas pero sin pausas. Sí, no, pero sobre todo en objetivos. Pero lo que no podemos hacer es lanzar mensajes que pongan en peligro una u otra pata. Es que yo creo que tenemos que ir pues de forma sostenible. Y la sostenibilidad viene como consecuencia de estas 3 vectores clarísimos. Por tanto, nosotros, claro que estamos en toda esta línea, pero el concepto de esa sostenibilidad económica nos parece clave también. Salvador Navarro, el presidente de la CEP, en su presentación ha hecho una alusión al diálogo social. Es noticia de hace pocos días cuando, al parecer, el Gobierno central junto a los sindicatos estaban planteando cambios en la reforma laboral. Ustedes han denunciado que no se les ha tenido en cuenta, que no se les ha llamado. Me gustaría profundizar en esto, pero antes una pregunta, una cuestión. Desde que surgió esa polémica, insisto, hace menos de una semana, ¿ha tenido usted algún contacto directo a este respecto con el señor Sánchez, con el presidente del Gobierno, con algún miembro del Gobierno sobre este tema, trasladándole personalmente ese malestar?
Sí, claro, lógicamente hablamos frecuentemente. Pues ahora que no nos ve nadie, ¿nos puede contar así alguna cosita? ¿Ha sido tensa esa llamada, ese contacto? No, yo tengo que decir con toda sinceridad que las relaciones tanto personales como del día a día con los miembros del Gobierno, como con el presidente del Gobierno, como con los líderes sindicales es súper cordial. Sí, pero quedaron a cenar y no le invitaron. No sé si quedaron a cenar, bueno, no lo sé. Dijeron metáfora. Que habían ido a cenar, es una metáfora. no tengo ni idea. Vamos a ver, yo creo que, lo digo por aclararlo, y voy a decir también lo que nosotros dijimos. No es el Gobierno, es un sindicato el que provoca una rueda de prensa y en esa rueda de prensa dice que tiene un preacuerdo con el Gobierno y que el Gobierno avance inmediatamente los temas. Pero, lógicamente, si yo no digo nada, pues un montón de la gente que está sentada aquí, mañana, bueno, me viene corriendo por detrás y dice, ¿pero qué estás haciendo? Es decir, ¿y por qué? Porque hay una mesa que se llama el diálogo social. Una mesa de diálogo social en la cual yo me había sentado el lunes. Y que yo sepa, no sé, pues estamos hablando de los temas y que están en las mesas, ¿no? Claro, cuando se dice eso, nosotros tenemos que decir, vamos a ver, si es verdad, y el término es si es verdad, eso es una ruptura total del diálogo social y no podemos estar conformes. Porque además pienso que en el país en el que vivimos y cada día más fragmentado políticamente, el diálogo social es clave. El diálogo social es la mayor infraestructura de un país que tenemos en España cuando hemos firmado el ANC. Es decir, en otros países de Europa no existe. Y vienen a España a ver por qué somos capaces en una mesa de A4 y con muchas dificultades somos capaces de sacar acuerdos permanentes, porque los estamos sacando. Entonces, claro, lo que no entendemos es que se dinamite el diálogo social por Real Decreto, como ha pasado con el salario mínimo, que va a pasar mañana, o en este caso, que se anuncie. La ministra, tengo que decir que me llamó inmediatamente y tengo que decir también que públicamente salió para decir que eso no era cierto. Bueno, yo lo único que dije es que, hombre, lo que no estaría bien es que si, por poner un símil deportivo, es que si yo salgo al campo con la camiseta de mi equipo, me encuentre con que el equipo contrario sale con el árbitro y el árbitro con la camiseta del equipo contrario. Y dice, hombre, este juego es un poco diferente. Y es en lo cual nosotros no compartimos. No compartimos si es así. Si ha habido preacuerdo o no, yo confío en lo que la gente ha dicho. Y de hecho salió también Pepe o salió Unai y dijeron lo mismo. Pero también es cierto que si vemos dentro de 15 o de 20 días que resulta que las cosas estaban hechas, bueno, pues era la prueba del 9, y perdonad por volver a poner el ejemplo de la prueba del 9. Por tanto, nosotros vamos a seguir sentados en la mesa, nosotros vamos a dialogar siempre, pero esto es así. Y luego, además, hay otro punto que sí me interesaría decir, porque también salió hace pocos días otro portavoz. Yo me impresiona porque tengo un montón de portavoces que hablan de la COE y no son de la COE. Y es cuando sale de las mesas que se supone que la lealtad, la discreción es fundamental y resulta que la contraparte sale y empieza a decir lo que dice la COE. Y yo lo único que pido, ya que hay periodistas, es que cuando la COE hable serán mis portavoces, no los de los demás. Es decir, que digan lo que opinan, pero no lo que decimos nosotros. Por ejemplo, se acaba de decir hace poco que nosotros no estamos de acuerdo con la ayuda que hay que dar a las personas de más de 52 años. Y no es verdad. Es que no es verdad. Es que es falso y lo digo abiertamente. Lo que hemos dicho es, claro que hay que ayudar a la gente que esté excluida. A la gente que esté excluida hay que ayudarle. Estamos en un Estado democrático social de derecho. Pero lo que sí hemos dicho es, bueno, ¿cómo se va a hacer esto? Eso no es decir que no, eso es ser responsable para ver cómo se tiene que hacer. Entonces, no me vale que me estén criminalizando antes de empezar y en mesas, vamos a decirlo, que no son la principal, que todavía no hemos dicho que no. Yo creo que eso es importante. Entonces, ahí sí pediría, ya que está por streaming y viéndose en todos lados, que se atienda solo a los portavoces de COE. Muy bien. Que son los que están legitimados para hablar en nombre de COE. Por eso le hemos invitado a usted y eso está bien para que no haya dudas. Hemos hablado del diálogo social, entiendo esa crítica a las formas, si se han producido o no, en condicional, pero bueno, ese toque de atención que usted ha lanzado, pero hablando un poco del fondo, y yo no sé si usted, hablando de otros portavoces o de otras opiniones,
se siente, por ejemplo, reflejado cuando José Luis Feito, el otro día el presidente del Instituto de Estudios Económicos, aseguraba que si el Gobierno sacaba adelante sus propuestas de subida de salario mínimo, de negociación colectiva, de registro de horarios en las empresas, llegó a hablar de un empleoicidio, término textual. Usted, aparte del término concreto, y yendo al fondo de estos temas que están ahora sobre la mesa del diálogo social, ¿cuál es su opinión? Ha deslizado que no está de acuerdo ya con alguno que pueda ser aprobado incluso por Consejo de Ministros. Hombre, el término empleoicidio no sé si está en la RAE, ¿no? Yo no lo voy a utilizar. Pero, hombre, lo que yo sí digo de antemano, eso es así, y los temas efectivamente están en la mesa y vamos a hablar sobre ellos y yo espero llegar a acuerdos. Pero lo que yo sí creo es que cuando se dan muchos mensajes y muy diferentes y cuando los empresarios y las empresas ven que existe una inestabilidad, que no nos sentimos es decir, con una seguridad jurídica de medio, de largo plazo, la realidad es que nosotros descontamos los temas. Esto es como en la bolsa, cuando dicen, no, es que se ha descontado este asunto. Y eso lo hacemos. Y entonces esto sí puede afectar realmente a la creación de empleo. Ahora, llamarle empleoicidio, pues no lo sé, yo no lo voy a utilizar, pero que estas cosas provocan una ralentización de los temas, sí. Y además hay otro tema que tenemos que tener presente también. Estamos en un momento económico donde las empresas están mucho mejor posicionadas, están mucho más preparadas. No digo que vaya a venir una crisis ni que va a venir la hecatombe, porque yo creo que también hay que vender, y es cierto, el país está preparado, pero la economía mundial, el comercio exterior, etcétera, no está en estos momentos en la misma posición que hace unos meses. Entonces, por tanto, tenemos que ser suficientemente responsables entre todos, pues para saber que vienen unos tiempos donde conviene tener bastante calma y moderación. Ahora profundizaremos en algún aspecto de estos, pero hay un par de asuntos un poco antagónicos, pero que también han sido objeto en estas primeras semanas de Antonio Garamendi al frente de la COE, que se han planteado cuando ha tenido intervenciones públicas. Estoy hablando, por un lado, su preocupación sobre el absentismo y, por el otro lado, por la economía sumergida. Pidiéndole brevedad en sus respuestas, absentismo, bueno, está muy bien, pero ¿qué plantea concretamente para poder resolver lo que a su juicio es un problema importante, según ha manifestado? A ver, a veces estamos planteando siempre, o se plantea el tema de vamos a asumir más. Bueno, de hecho nos acaban de ya avisar lo del 7% de la subida de las cotizaciones sociales, que es un coste para las empresas. Pero claro, nunca hablamos de eficiencia. Y nosotros, los empresarios, además la eficiencia se mide. Por tanto, los empresarios queremos trabajar en la eficiencia y también en la mayor empresa del país, que es el Estado. Es decir, yo creo que debe ser así. Y nosotros lo hemos hecho. Y efectivamente hay dos temas, hay que trabajar otros muchos, pero hay dos temas que realmente se pueden mejorar. Cuando hablo del absentismo, quiero dejarlo claro, hablo del fraude por absentismo. Es decir, cuidado, es decir, que cuando una persona está enferma lo que hay que hacer es cuidarle, atenderle y que es una obligación. No lo digo porque a veces parece que estamos hablando del fraude por absentismo. Y la realidad es que el fraude por absentismo las mutuas lo tienen estimado en 4.500 millones de euros. 4.500 millones de euros. El déficit de la Seguridad Social son 18.000. Pues son 4.500 millones. Y luego hay que pensar, porque la gente se olvida, que los primeros 15 días lo pagan las empresas. Y ese es otro coste adicional a las empresas. Y hay que añadir otro coste que es muchísimo dinero, que es de cómo las empresas, especialmente muchas de servicios, tienen que tener casi departamentos para contratar gente, porque al día siguiente te encuentras con que en los servicios no va a aparecer gente. Por tanto, es un tema muy importante, también lo digo, a resolver entre todos. Y eso yo es un tema que, lógicamente, lo intento llevar a la mesa de diálogo social. No es un tema que digamos nosotros, no es solo nuestro, es que este es un tema que tenemos que llevar. Y el otro tema clave es la economía sumergida. Sí, se lo digo porque, bueno, evidentemente yo creo que es un grave problema y muchas veces, claro, evidentemente muy centrado en el mundo de la empresa y supone una competencia desleal, pero también una desprotección para los trabajadores que están en esa dinámica. Por eso le preguntaba.
Yo tengo el honor de no representar a esa gente. Lo digo porque quiero que quede muy claro. Es decir, la gente que está en COE, en la CEB, etcétera, son las empresas, son los empresarios, son las empresarias que trabajan con la ley en la mano. Yo creo que es un tema que es muy importante. Lo digo para diferenciar también quién es quién. La economía sumergida se puede calcular casi en un 20% en España. Y cuando estamos hablando de subir los impuestos o no, lo que hay que hacer es más eficiente para que esa gente pague. Porque están haciendo, lo acabas de decir, dumping real a la gente que lo hace bien, porque son los que están generando muchos empleos de estos que estamos hablando, o incluso provocan que gente o cobre subvenciones o cobren subsidios y con ese empleo sumergido ganen más que la gente que está trabajando de forma ordenada y la gente pagando las cosas en orden. Por lo tanto, es otro de los temas que nosotros le pedimos al Estado, que haya más inspectores, que lo haya. Es decir, que somos los primeros que nos vamos a poner al frente de la Administración con Hacienda para resolver este tema. ¿Expulsaría usted de la COE a empresas que están en esta dinámica de economía sumergida? Bueno, es que está fuera de la ética que tenemos, de los códigos éticos que tenemos en COE. Es que si tú lees el código ético y hay una comisión de régimen interior que yo he sido presidente, vamos, si nos enteramos de eso, no lo dudes. Trabajo digno, lo ha mencionado usted antes, pero ¿qué va a hacer en concreto la COE porque avanzar en esa dinámica del trabajo digno, ahora que estamos viendo pues nuevas fórmulas del mercado de trabajo, de falsos autónomos, esa ola que al hilo de la crisis parece haberse acrecentado? En concreto, ¿qué se puede hacer por potenciar esa especie de eslogan que detrás de ella hay muchos centenares de miles de personas que están pendientes de tener ese trabajo digno? Yo creo que el objetivo de trabajo digno yo creo que es bueno para todos, para la persona que trabaja y para la empresa que da el empleo, porque es la forma donde la gente, lógicamente, esté motivada también en su mundo, que es así. Es decir, yo creo que hay un tema importante y es el trabajo del futuro, el futuro del trabajo. Y de hecho lo estamos hablando desde hace años. Nosotros estamos participando con las centrales sindicales, en el seno también de la OIT, con Guy Ryder a la cabeza, que es el secretario general de la OIT, que es un sindicalista galés, la verdad es una cabeza muy bien armada. Y sabemos que las cosas han cambiado. O sea, nos guste o no nos guste, la digitalización ha provocado una revolución, es la que es una revolución social. No es una revolución industrial. Antes era la revolución industrial y las personas nos acoplábamos a esa revolución. Ahora no. Ahora un niño de 5 años tiene los dedos así de gordo y está mucho más preparado que yo en las cosas que pasa. Y encima es una revolución que tiene un crecimiento o un desarrollo geométrico. O sea, no es un desarrollo aritmético. Si este salón se inundara medio metro al año, tardaría pues 20 años. Pero, sin embargo, de forma geométrica, en 3 años ya estás totalmente inundado. Por tanto, cambia radicalmente lo que es el futuro del trabajo, y en ese futuro del trabajo hay un tema que es clave para esa dignificación del trabajo, y es el concepto de empleabilidad. Y en muchos casos empleabilidad a través del sector. Y la clave fundamental va a ser la formación. Y ahí sí hay una mesa abierta, hemos abierto una mesa y yo ahí, la verdad, confío. Ahí sí confío. Le iba a preguntar porque, en un doble sentido, ahora que hablaba de formación, ¿cómo ve la formación profesional, el futuro de la formación profesional? Una opinión muy personal mía, que siempre digo que hace falta, y en eso están, creo, todas las administraciones, todos los sindicatos, todas las patronales, de dignificar un poco, de prestigiar, si se permite, un poco la formación profesional para que acabe dando impulso, es en materia educativa. Y la segunda pregunta, en ese otro ámbito, sería ¿qué relación propone con el mundo de las universidades? Tenemos aquí al rector de la Politécnica, que es un ejemplo, le aseguro, a nivel nacional, en ese sentido de colaboración universidad-empresa. Esa dualidad de la formación sí que me gustaría plantearse. Yo creo que se ha abierto una mesa en Moncloa y en la cual nosotros confiamos de verdad, porque pensamos que es clave. O sea, para que España avance, este tema es clave. Y además tiene que verse de forma integrada, porque hasta ahora siempre hablamos
la universidad, hablamos del mundo de la empresa, hablan lo que es la formación profesional. Por cierto, con el rector tengo relación porque, entre otras cosas, CEPIME con el Banco Santander y con la CRUE, con las universidades españolas, hemos tenido siempre las becas del Santander, donde gracias a la universidad, pues del orden de 5.000 estudiantes todos los años se incorporaban a las pymes españolas a hacer prácticas. Es decir, que es una relación ya que viene de lejos, ¿no? Vamos a ver, yo creo que nosotros estamos proponiendo, pero yo creo que todo el mundo se está dando cuenta. Hay que ver qué pasa con la educación básica. Y ahí hay que hablar de la empresa, y hay que hablar de los empresarios, hay que hablar de la dignificación, creo que ha dicho Salva antes, de la dignificación de qué es un empresario. Porque al final esto es una rueda, estamos todos dentro. Y si no hay empresarios, aquí no hay empleo, ¿eh? Y el mundo es global. Y ya no vale vender en Valencia o vender en Bilbao. No, ni vender ni en Francia ni en Alemania. Han estado ahora hace nada el emperador chino, como digo yo, la semana pasada. Y el mundo es global, ¿eh? Y los chinos no están pensando en lo que pensamos nosotros. Y eso es una realidad. Y eso tenemos que tenerlo claro. Hay que potenciar de una forma potentísima la formación dual. Y hay una cosa que quiero plantearla y los empresarios lo que queremos es participar en ella, no dar clase. Es decir, lo que es fundamental es que se oiga al mundo de la empresa por dónde vienen los tiros. Es decir, en estos momentos en el sector industrial hay cantidad de empleos que no se pueden cubrir, que son empleos, los empleos industriales hoy en día son dignos, son indefinidos, están bien retribuidos, y sin embargo hay un montón de demanda industrial que no se cubre porque no hay gente preparada para ello. Es tremendo. Y aquí también. Formación dual, formación continua. Los empresarios y los trabajadores pagamos 1.700 millones de euros al año para la formación continua. Es decir, ese concepto de empleabilidad significa que todos nos tenemos que formar permanentemente, por los cambios son vertiginosos. Bueno, pues se ha burocratizado tanto esto que no queremos hacerla. Es la realidad. Además, con cosas sorprendentes. Es que es importante lo que voy a comentar. Cuando se ha dado formación, independientemente de que alguien lo haya hecho mal, desde que firmamos los acuerdos con los sindicatos, se han recaudado 45.000 millones de euros. Y yo no digo que no haya habido fraude, pero imaginémonos que ha habido 2.000 millones, que me parece muchísimo, que yo sepa todavía no se ha... Pero nadie habla de los 43.000 millones que se han utilizado bien, y es donde ha puesto las empresas españolas en su sitio, ¿no? Y en estos momentos no se está dando esa formación. ¿Por qué? Si mañana hay una licitación de una autopista que vale 100 millones de euros, vamos a ponerlo por ejemplo, y falta un guardarraíl, la Administración le reclama a la concesionaria 1 millón de euros, no 100, o 100.000 euros, lo que fuera. Si en un curso de formación falta un papel, pero se han dado los cursos, se han formado los alumnos, te hacen devolver los 100 millones. Bueno, es un absurdo, pero es que está así puesto, por tanto, no funciona. Y por último, la universidad. Hace pocas semanas hemos firmado en el Congreso de los Diputados con las universidades, con la CRUE, pero todos los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, un acuerdo porque las propias universidades están pidiendo una reforma de la universidad y una reforma profunda de la universidad. Y yo tengo, y soy testigo de cómo a mí el presidente de la CRUE me ha venido para decir que participemos. Y es algo de agradecer. Es decir, la universidad, que siempre ha dicho que está más al fondo, nosotros también, nos han pedido que a ver si entre todos somos capaces de cambiarlo. Por tanto, yo creo que es un tema medular fundamental. Sin duda. Nos quedan 10 minutos escasamente. Le vuelvo a apelar, disculpe, señor Garamendi, a un poco más de brevedad en las respuestas, porque son muchos temas los que todavía me gustaría abordar con usted. Me gustaría hablar de un concepto que todos compartimos, el estado de bienestar, pero me gustaría saber cuál es su opinión del estado de bienestar. En definitiva, hasta dónde debería alcanzar, qué papel, por ejemplo, cree que puede jugar el mundo de la empresa, qué piensa de la colaboración pública o privada, cómo se puede defender y hacer viable ese estado de bienestar. Yo creo que el estado de bienestar es algo en el que nadie renuncia a él. Yo creo que España... Pero quizá en cómo desarrollarlo, cómo mantenerlo o cómo potenciarlo, por supuesto. Bueno, yo creo que... Bueno, ¿Y qué papel puede jugar la empresa, a su juicio? Si vemos una comparativa con el resto de países, no estamos mal.
Hay otro dato, es un dato mundial y que creo que hay que tener presente también. Europa, y lo digo porque no estamos solo en Valencia, Europa es el 6,9% de la población del mundo. Europa es 16-17% el PIB mundial. Y Europa tiene prácticamente el 50% del gasto social del mundo. Y eso está ahí. Y la realidad y la economía es global. Yo creo que ese es un dato que tenemos que tener presente y los que nos toca ir fuera sabemos de lo que hablamos. Por lo tanto, Europa está muy por encima del resto de países en este asunto. Yo creo que se puede mejorar a través de la eficiencia. Lo digo con sinceridad. Es decir, yo creo que podemos mejorar a través de la eficiencia. En COE vamos a intentar, el año que viene, preparar un estudio potente sobre la ineficiencia en algunos aspectos que pudiera tener el Estado. Porque lo decía antes, porque las cosas se pueden medir. Y no estoy diciendo todo se hace mal, no. Pero ¿por qué no vamos a mejorar? Lo hacemos también en casa. Pues vamos a intentar mejorarlo. ¿Con colaboración público-privada? ¿Por qué no? Yo creo que puede haber servicios que sean públicos y puede haber servicios que sean público-privados. Y, de hecho, se dan. Y ahí sí reclamo también a las administraciones que no solo cuando hagan las plicas se fijen en los precios, sino que también se hable de la calidad de los servicios. Es decir, porque es que hay veces donde se habla muchas veces de qué mal lo ha hecho la empresa privada, pero lo que no se sabe es cuál era el contrato que había para desarrollar ese servicio. Por tanto, yo creo que en la contratación pública tiene que estar con mucho peso tanto la parte económica como la parte del servicio. Y las empresas, en función de eso, actuarán. Yo lo creo de verdad y creo sinceramente que en cantidad de aspectos y se demuestra la colaboración público-privada puede ser fantástica. No tenemos que demonizar ni a lo público ni a lo privado. Es decir, es que un poco, y perdona, porque es como cuando siempre se dice que todos los políticos son... No, sí, es que necesitamos a los políticos en la sociedad y la mayoría son buenos, pero solo nos fijamos en los malos. Y necesitamos al rey de España, porque le veo en sus declaraciones públicas, vamos, no sé si le han hecho hijo adoptivo de la Casa Real, si me permite la broma, una defensa encendida del monarca y más allá del tono coloquial. Sí que me gustaría tener la oportunidad de todas estas personas conocer su impresión de primera mano del por qué esa defensa encendida que está sorprendiendo, que no es que cuestione en absoluto, pero que sí que me ha sorprendido en muchas de sus declaraciones en este mes que lleva al frente de la COE. La España constitucional, la piedra angular es la monarquía parlamentaria. Y esa es la que nosotros apoyamos y la COE siempre ha apoyado. Y no solo siempre ha apoyado, sino que siempre ha agradecido además la labor de la Corona en el desarrollo de los mejores 40 años que hemos tenido en la historia de España. La monarquía, o la Corona, vamos a decirlo, como institución constitucional, tiene dos funciones claves. Una la representación de España, y la gente no es consciente de la capacidad de representación que tiene la monarquía, que si tuviéramos una república no la tendríamos. Yo tengo la oportunidad de viajar con el rey. En Iberoamérica, todos los presidentes de los estados americanos le llaman majestad. Y cuando vas a los despachos de ellos, están con la foto del rey. Y cuando va a Marruecos, es su primo, o a los países árabes. Y cuando va a Inglaterra o a Reino Unido, yo he visto a toda la City de Londres, a toda la City, aplaudiendo a rabiar y la reina llamándole sobrino. Si hubiéramos ido de otra manera, aseguro que eso no hubiera pasado. Eso nos beneficia. Y ya por decirlo de alguna manera, yo he estado presente en la comida en el Palacio Real con el presidente de Palestina y se refirió a él como el rey de Jerusalén. Eso es una oportunidad impresionante, es un activo espectacular que un país de nuestra dimensión no tiene, vamos, ni de lejos si tuviéramos otra función. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene una función de moderación política. Yo creo que en el país que vivimos, y más hoy en día, pues vamos a pensar, pues yo creo que alguien haga ese espacio, y además, sinceramente, lo creo,
yo creo que el pueblo español aprecia profundamente la corona. Yo creo que si no estuviera él, pues yo no sé cómo hubiéramos resuelto el último año de unas elecciones fallidas. Lo digo con toda sinceridad. Y esa es la Casa Real. Y además, porque además vamos a ayudar a presentar un libro dentro de poco, y además, y es que además es muy barata la institución. O sea, es que en los presupuestos generales del Estado, lo que es exactamente la partida de la Casa Real son 7 millones de euros. En Luxemburgo son 12. En Reino Unido son casi 30 y tantos millones de euros. Y en Francia 60. Lo digo que es así. Y el tema es la base en estos momentos del Estado. Y es clave la estabilidad del Estado. Lo que pasa es que algunos quieren cambiarlo todo, pues ¿qué le vamos a hacer? Hablando de estabilidad, es inevitable. ¿Hasta qué punto está condicionando todo? Bueno, yo creo que eso es evidente, la situación en Cataluña. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Usted hubiera convocado un Consejo de Ministros mañana, como ha hecho Pedro Sánchez en Barcelona? Yo soy empresario. Entonces, no, yo me adapto. Yo hoy voy a la cena, o sea que yo voy a lo que me toca. No es una decisión que yo tengo que decidir. Es decir, por tanto, hoy el presidente del Gobierno está en su legítimo derecho de organizar un Consejo de Ministros donde quiera. ¿Hasta qué punto está marcando la situación real de las empresas esa inestabilidad a raíz de la situación en Cataluña? Hombre, aparte de los temas de guerra comercial, del Brexit, tal, hay un tema que es evidente, y es que el tema catalán afecta a toda España. O sea, es que no es solo un problema de Cataluña, especialmente de Cataluña, pero afecta a toda España. Cataluña es el 20% del PIB español y, por tanto, es una parte fundamental de nuestra economía. Hay un tema que no entiendo, es decir, Cataluña vende más, bastante más, vende del orden de 11.000 millones, vende más a Aragón que a Francia. O vende muy parecido, que son 6.000 millones, a la Comunidad Valenciana que a Alemania. Y vende prácticamente lo mismo a Cantabria que a Estados Unidos. Es decir, entonces, es algo que lo que es incomprensible es el daño que se están haciendo a sí mismos. Es decir, yo creo que es un tema que es una tristeza. 5.000 empresas han salido de allí. Las inversiones que ha habido en el primer trimestre de este año pues son muchos cientos de millones menos de las que han sido el año anterior. Y eso no es bueno, pero sinceramente lo digo, pero es que no es bueno para nadie. Y esa inestabilidad política de Cataluña es un factor fundamental. Bueno, yo creo que todos lo sabemos los que estamos aquí, los que nos están siguiendo a través de la web de la cadena SER, en una inestabilidad política. No es el único factor. Es verdad que la cuestión numérica de los apoyos del actual gobierno están muy condicionados, pero ¿hasta qué punto cree usted que eso va a hacer inviable que los presupuestos generales del Estado salgan adelante el año que viene? Y la pregunta consiguiente, si el señor Sánchez no lograra, a su juicio, ¿cree que debería adelantar elecciones? A la segunda, como bien has dicho, te he dicho que no me gusta hablar de política, pues la política lo dirá. Es decir, son las... Comprenderá, no sé, que, si es en mayo, comprenderá que, si es en octubre, lo tengo que intentar, que ¿no? si es, sí, pero bueno, pero es que no me toca. No se relaja. No me toca. Además, es que bastante problemas tengo como para no dormir con otros. O sea, decir que no es mi problema. Pero, hombre, sí es verdad que la inestabilidad de Cataluña nos está afectando a todos. Y, hombre, pues, a los empresarios lo que nos gustaría es que, hombre, si se pudiera, ¿no? Pero con diálogo, con moderación. No sé si es muy difícil lo que estoy pidiendo, yo creo que es bastante sencillo, pero con diálogo y moderación se arreglan las cosas. Dicho eso, siempre que creo que se puede dentro de la ley. Es decir, yo creo que la ley es algo que todos debemos de estar en ella, y yo creo que si a eso le añadimos la responsabilidad de lo público, porque yo sí creo que en esto también ahí sí hay que pedir que los dirigentes políticos jueguen con responsabilidad. Hombre, yo creo que el tema de Cataluña se podría arreglar. Y hablando de esos temas, ¿usted cómo ve, y estamos acabando, este actual Estado autonómico? ¿Usted sería partidario de mantenerlo en su dimensión? Ya sabe que hay
algunas opiniones un poco recentralizadoras en materia de competencias, otras que piensan que hay que abundar en este sistema autonómico, incluso ir hacia un sistema federal. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre el actual modelo en la actual coyuntura que tenemos? Yo creo que el país que nos dimos o que nos dieron es el país que ha avanzado. Es decir, lo digo con toda sinceridad. Y es, insisto de nuevo, la España constitucional que tenemos. Pues como tenemos la corona, tenemos las autonomías. Es decir, es algo que nos dimos. Y yo creo que han funcionado bien. Que efectivamente hay que ajustar temas, está claro. Y de hecho todo el mundo lo admite. El problema es que unos dicen que unas cosas y otros otras. Que hay que revisar en cierta medida balanzas fiscales, pues parece que hay que sentarse con seriedad en la mesa y valorarlo, pero con corresponsabilidad fiscal. Es decir, que yo creo que también es un tema que hay que tener presente. Por eso hay que revisar también cuáles son esas ineficiencias para mejorar. Es decir, porque es que si no, vamos con grandes ideas, pero primero veamos qué es lo que falla para poder mejorar. Nosotros ahí no vamos a entrar, pero lógicamente pensamos que todo lo que sea mejorar es bueno. A mí no me vale ni el que diga que todo tiene que estar ya aquí, ni el que todo tiene que llevarlo a Madrid. Yo no creo que es ni una cosa ni otra. Y además algunas cosas que también pediría también un poco mesura es que son imposibles. Es decir, eso de decir que todas las no sé, competencias van a ir o se van a... Bueno, pues puede valer para un programa electoral, pero a la hora de la verdad me gustaría luego hacer la revisión de ese programa a ver en cuántas cosas realmente podrían ser factibles ir hacia adelante o hacia atrás. Es decir, yo creo que... La última, ahora sí. Recientemente se celebró en Valencia el Congreso de Empresa Familiar. Un poco su eslogan era reivindicar el papel del empresario. Creo que el propio Salvador Navarro en la presentación ha hecho alusión al mismo. Usted también en una de sus intervenciones anteriores. El propio Juan Roch puso especial incidencia en ese papel, pedía un poco a los empresarios yo creo que algo de esto, ¿no? Lo que está haciendo hoy usted aquí, ¿no? A dar la cara, a explicarse, paralelamente, como no, a reivindicar el papel del empresario. Me gustaría, para acabar, una reflexión suya a este respecto y un poco un llamamiento también a la imagen del empresario y a si aconsejaría usted a alguno de sus hijos o alguno de los presentes que se dedique y se embarque en esta tarea del emprendimiento, de la innovación, también me decían, y por falta de tiempo no lo hemos averiguado, pero en definitiva, si es un buen consejo que un joven se dedique a esto de emprender y de ser empresario. Bueno, yo lo que pasa es que tengo, no sé si la fortuna o desfortuna, que ya mis 4 bisabuelos eran empresarios. O sea, que de decir que es muy... En el País Vasco también somos así, los de Bilbao somos así, querido. Entonces, en mi casa es algo normal y mis hijos es que no les tengo que explicar nada, lo tienen clarísimo. Y yo creo que es eso lo que hay que provocar. Es decir, que de una forma natural puede haber empresarios, como puede haber trabajadores, como puede haber políticos, como puede haber... O sea, es decir, todos tenemos que aportar en esta sociedad. Y lo que a mí sí me gustaría es que no se les criminalice, porque es decir, siempre... O sea, es que es curioso, la prensa. Si mañana alguien desfalca o hay un problema de corrupción y tal, pero pone un empresario... No era un empresario, era que hizo una empresa para hacer la corrupción. Es decir, los empresarios que yo represento, insisto, no son esos. Yo creo que tenemos que poner en valor el mundo de la empresa y nosotros vamos a intentar, ayer lo hablábamos en COE, intentar gestionar el Día del Empresario en cada una de las comunidades autónomas. Hace poco en el País Vasco hemos llevado a 500 niños a las empresas, a las fábricas, los hemos unido luego para que vean qué es y cuál es el día a día de una fábrica, cuál es el día de la empresa. Y entonces pues nos daremos cuenta que es el dato, que los empresarios somos gente normal. Es decir, yo soy un tío normal y la gente que yo represento es normal. Y el 98,9% de los empresarios tienen cara y ojos. Y son los que vemos por la calle y uno tiene un bar y el otro está encima de un tractor y el otro está con su pequeño taller. Y eso son las empresas españolas. Es que la gente solo piensa en el tirante, el puro...
que no, que eso se ha acabado. Es decir, que es que estamos en otra liga, que es que ya esto es otra cosa. No, le iba a decir, y usted es como yo de los que piensa que algún empresario también tiene que entender cada vez más que el concepto de empresa va más allá de él y de la propiedad y tiene que hablarse por su equipo, de su equipo directivo, pero también de todos sus trabajadores, desde el primero al último, y de que el concepto de la empresa no se visibilice solo, es obvio que es la cabeza visible con el empresario, sino que exista un poco ese proyecto común, ¿no? Insisto, que implica sobre todo a toda la gente que trabaja en la empresa. Yo creo que lo digo porque es el ejemplo, es un ejemplo, lo mejor de los ejemplos es cuando hay alguien que lo hace. Acabas de referirte a un empresario de raza, yo digo son los empresarios de raza, que ha creado un imperio y que eso lo lleva a gala. Es decir, yo creo que eso es la integración en el mundo de la empresa, en el mundo de la cultura, en el mundo del deporte. En este caso en Valencia, hace poco vi todos los pabellones que tenéis de baloncesto. Eso es el modelo de los empresarios de futuro, ¿no? Y aquí tenéis uno que es un ejemplo para toda España. Señor Garamendi, muchísimas gracias, como decía al principio, primero por haber aceptado la invitación de la cadena SER, haberse prestado a este diálogo, desearle suerte en esa tarea. Mañana cumple el primer mes solo en la CBI y ha cumplido su palabra de estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Leonardo. Y gracias a todos. Gracias.